¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, hoy miércoles 21 de abril de 2021 a las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 34 minutos. Varias compañeras y compañeros de distintos departamentos me han escrito pidiéndome o solicitando que el compañero Gustavo Rogreño, el periodista cubano que nos colabora desde La Habana, Cuba, nos hablara de la vacuna que están ellos preparando. Bueno, no es una, ¿verdad? Son 5, incluyendo una nasal. Hay una que es la que está más adelantada, ya se están produciendo 100 millones. Y esa es la que se va a distribuir más rápidamente, no solo en países como Nicaragua, sino en África, que está desamparada por las transnacionales, por el capitalismo mundial, que no le importa lo que pasa en África o deje de pasar. A Cuba sí le importa. Vamos a escuchar entonces el informe que nos ofrece sobre este aspecto, las vacunas producidas por la ciencia cubana, al compañero Gustavo Rogreño. Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Rogreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Por mucho que los medios de difusión y las llamadas redes sociales traten de ocultarlo o justificarlo de alguna manera, la terrible pandemia mundial de la COVID-19 ha servido para poner en evidencia de manera clara y sin posibles explicaciones benévolas la injusticia social, la inmoralidad y carencia de la más elemental ética por parte del sistema capitalista y su variante más contemporánea y criminal, el neoliberalismo. Ni aun los países con un aparente desarrollo científico y técnico dentro del mundo desarrollado se han salvado del flagelo en proporciones dramáticas, y ello tiene su explicación en profundas desigualdades sociales, en prácticas monopolistas y en la ausencia del papel regulador del Estado en beneficio de la población, no solo de sus capas más vulnerables, tal como se ha comprobado con la COVID-19. En sentido contrario, a esos mismos medios le ha sido difícil esta vez ocultar o tergiversar el ejemplo de Cuba, país bloqueado, agredido y perseguido sistemáticamente por los gobiernos imperialistas de Estados Unidos desde hace 6 décadas, a raíz del triunfo revolucionario y socialista que alcanzó la independencia nacional y la justicia social para la isla. Desde sus inicios, la Revolución cubana sentó las bases para el desarrollo científico, particularmente en el área de las ciencias médicas, y destinó de manera inteligente y programada a los recursos materiales y financieros y la formación de recursos humanos que con el paso de los años fueron arrojando sus frutos. En fecha tan temprana como el 15 de enero de 1960, Fidel Castro proclamó que el futuro de Cuba sería un futuro de hombres de ciencia y de pensamiento. La existencia de una sociedad socialista que trata de redistribuir en la forma más justa posible, en medio de las adversidades que impone el enemigo, unida a sus inversiones previsoras y costosas en el campo de la farmacéutica y la biotecnología, acompañadas de un vasto sistema de atención primaria de salud que abarca todo el territorio nacional, son la explicación transparente de los resultados científicos que Cuba puede mostrar hoy y compartir con otros pueblos del mundo mediante la brigada Henry Reef. Además de los 5 candidatos vacunales conocidos y en diversas fases de ensayos clínicos, Cuba ha obtenido ya 10 resultados científicos reconocidos desde la década de los 70, que incluyen vacunas, antibióticos, anticuerpos monoclonales y otros fármacos para el tratamiento humano y animal. Las vacunas cubanas contra la COVID-19 son soberanas no solo de nombre, son soberanas porque significan una clara independencia científica y tecnológica. Son hijas de la revolución y del socialismo y servirán también al internacionalismo
y a los pueblos hermanos. Y hasta el próximo comentario. Me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias. Muy completo. Es una maravilla todo lo que hacen los cubanos en esta materia, en biotecnología, en educación. Es una maravilla. O sea, un pueblo tan bestialmente agredido, tan sufrido y tan valiente. Mira todas las cosas que hacen los cubanos. Una maravilla. Un saludo al pueblo cubano. Mira, a veces, bueno, como pasan tantas cosas en el país, en Nicaragua y en el mundo. Bueno, un paréntesis. Hoy el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dado su informe anual ante el Parlamento cubano, ante el Consejo de Estado. Y es muy importante. Viene a la dura Rusia. No va a permitir más agresiones o insultos sin respuesta. Y dice que va a ser asimétrico. Es decir, te voy a dar un ejemplo. Si le expulsan 5 diplomáticos, va a expulsar 10, por ejemplo. Pues un ejemplo inventado. Respuesta asimétrica y duras, con esas palabras. Porque a Rusia la vienen golpeando y el objetivo principal es frenar su desarrollo económico. Lo mismo que con China, frenar el desarrollo económico. Lo mismo que con nosotros, lo mismo que con Cuba, lo mismo con Venezuela. Si ninguno de nuestros países tuviese guerra desatada por Estados Unidos, nuestro desarrollo sería infinitamente superior, sobre todo los cubanos. Perdemos de vista que la principal motivación del imperialismo norteamericano y del imperialismo europeo no es política ni de someterte porque yo quiero mandar, sino es económica, en dos sentidos. En un primer sentido, en países como Venezuela, apoderarse de su riqueza, y en otro sentido, en países como Cuba y Nicaragua, impedir que tengamos un desarrollo para satisfacer las necesidades de nuestros pueblos de acuerdo a nuestro modelo, sin tener que depender de los poderes imperiales. Eso para ellos es inaceptable. No se nos olvide de eso. El principal factor es económico, no es político, es económico. Es una guerra para destruir la economía, como lo demuestra lo que nos ocurrió, o lo que el somocismo que le causó al país en el año 2018. Ayer Iván Acosta en la televisión con Absalón Pastora daba algunos datos, o repetía más bien algunos datos, nos recordaba algunos datos de la destrucción causada por el golpe, y vale la pena siempre tener la mano, no olvidarla. Fíjate bien, la cuantificación de los daños causados, los daños directos causados por el golpe, 10% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso? Es decir, de pronto la riqueza que produce Nicaragua se redujo en un 10%. Es decir, si vamos a producir un invento, $100 millones en el año 2018, producimos 90 millones de dólares, 10 menos. Multiplíquenlo. Eso en reducción directa, o sea, la producción bajó 10%, solo ese año. Pero es que es peor, porque además nos produjo un atraso de 15% de crecimiento que estaba previsto para los siguientes 3 años. Es decir, no solamente es el daño directo, sino lo que nos impidió crecer. Y a esto agregarle los daños causados por la epidemia y los daños causados por los 2 huracanes del año pasado, y ahí tenemos el resultado. Fíjate que en el terremoto del 72, citaba el ministro Iván Acosta, Nicaragua perdió 2 o 3 puntos del Producto Interno Bruto. Solo fue Managua. 2 o 3 puntos. El golpe nos hizo perder 10. El triple de lo del terremoto del 72. El golpe causó 119,000 despidos, 119,000 personas que se quedaron sin trabajo,
119,000 cabezas de familia que se quedaron sin trabajo. Solo se han podido recuperar hasta ahora, 45,000. O sea, todavía quedan más de la mitad de los empleos perdidos que todavía no se han recuperado. O sea, no solamente no es que venimos creciendo en empleo como era lo natural, sino que además perdimos 113,000. Perdón, ya me olvidó. 119,000. O sea, no solamente no fuimos creciendo en empleo, sino que perdimos 119,000 y solo hemos recuperado 45,000. O sea, nos quedan 75,000 por recuperar. O sea, una barbaridad lo que aquí ocurrió. Mucha de esa gente huyó del país, pues emigró, huyó del terror somocista y se fueron a Estados Unidos, a Costa Rica. Perdieron su trabajo. Hay muchísima gente, y esto se nos olvida también, que perdió su carro, su casa. O sea, pierden el trabajo, perdieron su casa, perdieron su carro. Los sectores medios estoy hablando. A los hijos los tenían en colegios privados y ahora los tienen en colegios públicos. Que en el sector medio algunos se sienten trágicos por eso. Pero bueno, lo que quiero decir es que la pérdida en ese sector, en ese segmento, y sin embargo el sector medio no termina de entender cuál es el fenómeno político en Nicaragua. Cuando los banqueros despidieron montones de gente, montones. Cerraron sucursales, redujeron personal en sus sedes principales, cerraron sedes municipales. Los banqueros, son los más malditos. El banquero es lo más maldito que hay con sus empleados. Y los empleados son los más enajenados. Se terminan creyendo banqueros los empleados. Es triste, mano, es triste. Y leía un pequeño post, una pequeña publicación que hizo la compañera Brenda Castillo. Brenda es una sandinista de toda la vida. Desde hace muchos años vive en Dinamarca, pero ella viene a cada rato a Nicaragua. Y a Brenda le tocó sufrir el golpe en Nicaragua, estaba aquí. Entonces ella cuenta: hace 3 años mi vida estuvo en peligro en Masaya. Casi queman la casa de mi madre las miserias humanas somocianas. Estaba yo en Nicaragua comprando los regalos de intercambio que daríamos en Copenhague, Dinamarca, donde teníamos el encuentro europeo de apoyo a la Revolución Popular Sandinista. Eran horribles las muertes de los sandinistas quemados, o a los que hacían correr pintados de azul y blanco para cazarlos, humillarlos. Puro sadismo. Son los enemigos de mi patria sandinista. Muerte al somocismo. Nunca más odio, solo futuro y beneficio para el pueblo. Y así como le pasó a Brenda, hay muchísimas personas. La mayoría sandinista, pero hay otra gente que no tiene nada que ver, que no se metía en política y que les destrozaron la vida. Les mataron a alguien. Les quemaron su casa, las aterrorizaron, las apedrearon, le dieron golpiza a algún miembro de su familia. Una cosa espantosa lo que aquí ocurrió. Y son cosas que no podemos olvidar. Vale, no vas a vivir de eso, del pasado, pero no lo puedes olvidar. Sobre todo quien lo sufrió en primera persona. O sea, es mentira que van a olvidar eso. O sea, a ver, el chaval o los chavalos, porque fueron montones, ¿verdad? Chavalos que los humillaron, que los desnudaron, que los pintaron, que los obligaron a correr, que les tiraban hasta pólvora y morterazos para... Ahí en Matagalpa, recuerdo, el Negón, aquí en Managua, allá en La Bandera, horrible fue eso. ¿Vos te imaginás el daño psicológico sufrido por esos muchachos? El daño psicológico de la familia que fueron asediadas, eso no está contabilizado. El trauma que vivió esta sociedad no está contabilizado. Yo recuerdo que el gobierno hizo una cosa maravillosa, mano. En agosto, me acuerdo bien, en agosto del 2018 empezó no solo a habilitar la mayor cantidad posible de parques y de espacios recreativos, espacios públicos,
sino también a fomentar encuentros festivos a nivel de las comunidades. Eso fue importantísimo para reducir el trauma social que había a nivel de todas las ciudades del país, que fue de espanto lo que aquí se vivió, fue de espanto. Me acuerdo cómo le quemaron la casa, le sacaron todas sus cosas, hicieron una fogata de jacaranda, ahí en Masaya, que ahora es diputado en el Parlacén, que fue vicealcalde de Masaya. Me acuerdo de todas esas cosas, o sea, fue una cosa horrible. Y cito el informe de la Comisión de la Verdad, Paz y Justicia, rapidito, que es una comisión que está presidida por el padre Uriel Molina e integrada por Mirna Cunningham, Cairo Amador, Francisco López, y estaba integrada también por Adolfo Jarquín, que falleció hace ya 2 años. La contabilidad final de la Comisión de la Verdad es 251 fallecidos. ¿Te acordás que hablaban de 1000 y pico? Se fueron bajando. Ahora dicen que 300. Pero hubo un momento que decían que 1000 y pico. Genocidio. Bueno. ¿Verdad? 96 en Managua. 35 en Masaya, 28 en Carazo, 20 en Matagalpa, 16 en León, 13 en Estelí, 9 en el Caribe Norte, 9 en Río San Juan, 7 en Chinandega, 6 en Jinotega, 4 en Chontales, 4 en Buaco, 3 en Granada y 1 en el Caribe Sur. Pero además, hubo 2.264 lesionados, muchos de ellos graves y algunos gravísimos, de los cuales 418 fueron policías. Hubo 108 que recibieron lesiones gravísimas como pérdida de algún miembro, brazos, manos, piernas, pérdida de ojos o lesiones con secuelas para toda la vida. 542 con lesiones graves y 1.614 con lesiones leves. Donde más hubo lesionados, por supuesto, Managua, ¿verdad? De los 418 policías lesionados, 151 por lesiones de bala. Ah, pero era pacífico. 151. Además de todo, de los 23 muertos, ¿verdad? Que tampoco fue muertos a pañuelazo. 151 policías lesionados de bala. 107 por mortero. 153 por objeto contuso. Fue cuando los agarraron, los secuestraron y los cachimbearon. Y 2 por molotov. La inmensa mayoría en Managua, 153. Entonces, en ese informe de la Comisión de la Verdad, menciona 2 casos. Se los quiero leer. No dice nombre. Dice la comisión: sobresale el caso de un joven de 16 años que, por negarse a la orden de no cruzar el tranque ubicada en la parroquia de San Sebastián de Diriamba, perdió su pierna al ser impactado por un disparo de escopeta. Perdió la pierna por no obedecer a los tranqueros. ¿Te imaginas la secuela, no solo la secuela física, lo que eso implica para una persona, perder un miembro? Además de que lo convierte en una persona dependiente en muchos aspectos. Dice la comisión: otro ciudadano en las mismas circunstancias denunció que fue secuestrado en su casa y, como consecuencia de las torturas recibidas, le fracturaron ambas rodillas al recibir golpes con tubos de lanzamortero. La secuestraron en su casa y después la torturaron y le quebraron las 2 rodillas. La quebradura de una rodilla es, además de lo dolorosa, es sumamente difícil de recuperar la normalidad. Quedan lisiados para toda la vida. Esos son los que hicieron los pacíficos, los demócratas pacíficos.
El compañero Henry Hendricks tiene una base de datos muy buena. O sea, se preocupó de identificar a todos los muertos inventados o no, en circunstancias de los tranques o no, ¿verdad? Y por cada uno de las fuentes de los contras y la Comisión de la Verdad, identificado también sandinistas, no sandinistas, civiles, es decir, que no participaban en ningún sentido, y los tranqueros. Puede ser que yo me equivoque, pero en la compilación que yo hice, de acuerdo a los datos de Enrique Hendricks, a mí me salen 133 nicaragüenses asesinados, 133 que eran policías, eran militantes sandinistas o eran civiles que no tenían nada que ver en el conflicto. 133 de los 251. Y realmente los 251 hay que atribuírselos a ellos, porque ellos desataron la violencia. Pero bueno, son cifras que no debemos olvidar. Siempre recuerdo a Gabriel Vado, a la Zaira, a los policías asesinados, y aquel delincuente maldito que anda ahí queriendo ser candidato presidencial, que amenazó a Gabriel, ¿se acuerdan? Dio su nombre, lo señaló, y después mandaba, cuando iban a realizar alguna acción asesina, mandaba a gente que lo fuera a cubrir. 6:55. Fíjate que yo no quise leerlo el lunes porque no quería hacerles propaganda, pero ahora sí lo vamos a leer. Es insólito cómo una embajada puede patrocinar públicamente acciones contra el gobierno ante el cual tiene su representante asignado. Es insólito. Eso ocurrió con la embajada de Estados Unidos. De la manera más descarada, publicó un comunicado disfrazado de advertencia donde da instrucciones donde hay que ir a protestar. Da instrucciones, dice, por ejemplo, dice: posibles interrupciones del tráfico y fuerte presencia policial en rotonda, metrocentro, galería, centro comercial Camino de Oriente, los estacionamientos del edificio del BAC y del Banco La Fisa en la carretera Masaya, el área circundante a la UCA, el establecimiento del Holiday Inn Convention Center, hasta en inglés lo ponen los malditos esto, y la segunda entrada a las colinas. Es probable que haya una gran presencia policial en los alrededores de la Plaza de la Victoria. Las manifestaciones pueden ocurrir en Managua o en cualquier lugar de Nicaragua con poco o ningún aviso. Así de descarada la embajada. Y no hubo nada. Nada. La policía se ocupó de que no hubiera nada. Y después dicen los malditos estos, los gringos. Le dicen a sus gringos, se supone que es a sus gringos, pero lo que le están diciendo realmente es a los nicas, dando instrucciones y diciéndoles dónde van a tirar las orientaciones. En Radio Corporación, obvio. Canal 10, obvio, ya descarado el Canal 10. Fuente norteamericana, Canal 10, ya está. Lo quemó la embajada gringa. Y después pone ahí a 3 páginas de Facebook, que no les voy a dar propaganda, pues ahí las pone las 3. Ya, obvio, pues. Es una cosa insólita. Francamente, hay que alabar la paciencia y la prudencia de Daniel, hermano, porque cualquier otro presidente, con solo eso, le dice al embajador: váyase de aquí, busque qué hacer. O sea, un invento total, pero lo que quería era propiciar, era motivar a que ocurrieran esas cosas, y no pasó nada de nada, ni domingo ni lunes. Ahí nos convocaron un tal paro, hubo paro el lunes, ¿te diste cuenta vos? Dije, chica,
¿Dónde están las fotos? Decime, contame la evaluación. Pero si ni los propios contras reivindicaron eso después, les dio tanta vergüenza que nadie les hiciera caso que no volvieron a mencionar el tema. No pasó nada. Pero lo insólito es la embajada yanqui convocando a que se realicen esas cosas. La embajada. Y dicen que Biden es mejor que Trump. Solo vos sabés, el imperialismo es el imperialismo. No importa quién esté en la Casa Blanca. Podrá haber cambios de política doméstica, pero para el exterior es igual o peor cada quien. ¿Verdad? Dice, no intente conducir a través de grupos grandes o barricadas que se encuentran en la calle. Diciendo a la embajada gringa a su sicario, levanten barricadas. No pudieron hacer nada. Unas papeletas en algún poste de luz. Pero además lo ponían como gran cosa, ¿me entiendes? Sacaban la foto, miren las papeletas. Y eran 2 o 3. Y ahí moría, eso es todo. No hay forma, hermano. No la vuelven a hacer. Métanse eso en la jupa. No la vuelven a hacer. Porque no queremos que la hagan los ciudadanos comunes y corrientes y porque el Estado no lo va a permitir. Por ambas razones. Nadie les hace caso. Busquen qué hacer, hombre. Busquen cómo desquitar esos reales de otra manera. Pero de verdad que me indignó cuando leí esta chochada el viernes, creo que fue. Sí, creo que fue el viernes. Es que es repugnante. Es para haber corrido ese maldito. Que para desgracia su mujer parió aquí, por lo tanto es Nica el hijo. Para desgracia, hermano. Oiga, pues, no, espérate. Y además, espérame. Es que ando en la punta de la lengua esto. El otro día leí un comunicado de unos curas hablando de que la juventud nicaragüense merece no ser perseguida por sus ideas. A ver, yo desafío a los curas de cualquier orden religiosa, los desafío. Demuéstrenme que hay una sola persona, no importa de qué edad ni de qué sexo, una sola persona que en Nicaragua que esté presa o que haya sido reprimida por manifestar su idea. Una sola persona. Por manifestar ideas, por discrepar. Dígame una. Si hay gente que no es que le manifieste unas ideas diferentes, sino que comete acciones, propicia acciones de violencia para destruir el país. Esa es otra cosa. Pero díganme, a ver, no están todos los tranqueros hablando todos los días cualquier babosada. Todos los días. Allí en las universidades privadas no viven hablando cualquier babosada. Hacen lo que les dé la gana. ¿Y quién nos ha perseguido? O sea, hay de verdad que los curas llegan al extremo de las mentiras más infames. Más infames, o sea. Y todos arropados con su sotana, pues. Estaba leyendo el cura el colochón ese, hombre. Yo no le quiero dar ni el nombre. ¡Ay! Atacaron una iglesia. Y ya no hay ladrones aquí. Y no viven los ladrones. Aquí hay ladrones que se vienen metiendo a los templos evangélicos. ¿Por qué se meten a los templos evangélicos? Porque hay equipo de sonido, ¿verdad? Y porque hay algunas otras cosas útiles, sobre todo los drogos. Meten, roban, venden y ya tienen para drogarse. Y en las iglesias católicas buscan la limona. Pero eso ha ocurrido toda la vida, hermano. ¿Quieren impedirlo? Pídanle a la policía que les vigile. Ya está. Pídanselo a la policía, pues. Dale. No, es político ya. Puchica, man. Entonces, el otro día a un compañero, un sandinista muy reconocido, le metieron una pijada, hermano, en la calle, ahí le robaron y toda chochada. Nadie ha dicho que fueron los tranqueros, un grupo de delincuentes. Ni ya no los han agarrado todavía la policía, lo anda buscando, pero no los han agarrado. Pero ¿quién va a hablar que eso es político? O sea, la delincuencia hay en todas partes del mundo. Menos mal que aquí el índice de delincuencia es sustancialmente menor que en otros países de Centroamérica.
Pero no es que sea radicado, ni mucho menos, pues. En fin. Juega, pues vamos a hacer una pausa. Los voy a sorprender con unas cosas que les voy a contar. Al regresar, son las 7:03. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 8 minutos. Y estos cabrones de los Yankees, una cosa más que decían en ese comunicado, ¿sabes qué era? Le dicen a los gringos, para que no vengan a Nicaragua, dice, reconsiderar viajar a Nicaragua debido a la disponibilidad limitada de atención médica. ¿Serán cabrones? Si aquí hay más disponibilidad de hospitales, centros de salud, médicos y enfermeras que en Estados Unidos para la pobretería. Aquí viene cualquiera, mano, y cualquiera es atendido gratis y la mejor calidad. Ah, no. Limitada disponibilidad, que son cabrones. De verdad que sí. Yankees malditos. Son las 7:09. ¿Cómo es que se llama la página? Hay una página de Facebook que va a retransmitir el programa al día siguiente. O sea, mañana, por ejemplo, lo van a poder encontrar en la página de Facebook Unidos en Victorias. Y muchas gracias a los compañeros. Bueno, miren, les voy a leer esta frase. Y después voy a leer bastante. Oigan esta frase. Revolucionarios no son todos los que dicen ser revolucionarios. Porque revolucionarios son, en primer lugar, los que no andan sacando su hoja de servicios. Porque ¿quién es más revolucionario que los compañeros que cayeron en la lucha? Y cuando, después del triunfo, hemos visto a uno de nuestros mártires presentar su hoja de servicio. Porque la hoja de servicio de los que cayeron es precisamente la libertad de que se está disfrutando nuestra patria. Es la hoja eterna de servicios de los que dieron todo por no recibir nada, sino lo único que aspiraban, la felicidad de su patria. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Lo dijo Fidel. Miren, ¿hace cuánto? El 30 de julio de 1959. 8 meses después del triunfo de la Revolución Cubana, en el primer aniversario que celebraba la Revolución, Afrán País, caído en el ataque al cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, 30 de julio de 1959. Revolucionarios no son los que andan sacando su hoja de servicio. ¿Qué es eso? Los que andan sacando su expediente, que yo estuve en tal lado y después fui tal cosa, y yo anduve en tal lado y tengo tal carnet. Esos no son revolucionarios, dice Fidel. La mejor hoja de servicio es la de los héroes y los mártires. Y eso no lo andan sacando. Al que le caiga el guante que se lo plante, hermano. Dice, voy a repetir estas dos líneas. Dice, revolucionarios son en primer lugar los que no andan sacando su hoja de servicio. Nunca mejor dicho, ¿verdad vos? Y me voy a aprender de memoria, ya casi la tengo aprendida de memoria, la frase que les leí el lunes. Sin firmeza, sin decisión, sin un espíritu consecuente, la revolución ni siquiera habría triunfado, porque los que hacen concesiones, los que claudican, los que se ablandan, los que traicionan, esos nunca llegan a ninguna parte. Al que le caiga el guante, que se lo plante. Después comentamos, vamos a leer algunas otras cosas. Es que miren, es buenísimo. Yo siempre recurro a Fidel, como Carlos Fonseca, como Mazandino, 3 referencias necesarias, y el Che, claro que sí. Para estarse alimentando e ilustrando las cosas que uno vive, el país. Entonces me puse a repasar varios discursos a propósito de un artículo que aparece en Grama, entonces me puse a repasar. Lo pronunció Fidel el 13 de marzo de 1962.
Eso es la juventud. En aquella época Fidel era el primer ministro de Cuba. El presidente era Osvaldo Dorticó. Y este fue el acto en homenaje a los mártires del asalto al Palacio Presidencial encabezado por José Antonio Echeverría. Entonces primero leo estos 3 párrafos, después les cuento qué fue lo que pasó. Fidel estaba furioso, literalmente furioso. Y lo van a oír ustedes las barbaridades que le dice a los dirigentes de ese acto. Dice Fidel: en esta juventud están puestas las esperanzas de la revolución. En esta juventud están puestas las más legítimas esperanzas de nuestro pueblo. Y en esta juventud están puestas también las más legítimas y las más humanas esperanzas de nosotros, los revolucionarios, de todos los revolucionarios. Y a esta juventud hay que hablarle, a esta juventud hay que exhortarla, a esta juventud hay que educarla, hay que orientarla, hay que forjarla, hay que hacer de esta juventud lo que todos soñamos para el porvenir. Hay que hacer de esta juventud lo que todos soñamos que habrá de ser el pueblo del mañana, las generaciones nuevas de la patria. Hay que hacer de esta juventud lo que todos nosotros habríamos querido ser, lo que todos nosotros habríamos querido vivir con ustedes. Hay que hacer de esta juventud sencillamente el porvenir. ¿Y qué juventud queremos? ¿Queremos acaso una juventud que simplemente se concrete a oír y a repetir? No. Queremos una juventud que piense. ¿Una juventud acaso que sea revolucionaria por imitarnos a nosotros? No. Sino una juventud que aprenda por sí misma a ser revolucionaria. Una juventud que se convenza a sí misma. Una juventud que desarrolle plenamente su pensamiento. ¿Y por qué creemos, dice Fidel, pregunta Fidel, que se desarrollará esta juventud revolucionariamente? Sencillamente porque tiene las condiciones para lograrlo. Tiene todas las condiciones que le permitirán desarrollarse revolucionariamente, pensar y actuar revolucionariamente. No decimos que el ejemplo no valga. El ejemplo influye. El ejemplo vale. Pero aún más que la influencia del ejemplo, vale la propia convicción, vale el pensamiento propio. Y nosotros sabemos que esta juventud será revolucionaria sencillamente porque creemos en la revolución, porque tenemos fe en las ideas revolucionarias y porque sabemos que esas ideas se ganarán el pensamiento y se ganarán el corazón de la juventud. Introduzco el tema a partir de ahí, ese es el inicio de su discurso. Pero ¿qué fue lo que pasó? Leyeron, el maestro de ceremonia, el muchacho que ponen de maestro de ceremonia, lo ponen a leer el testamento de José Antonio Echeverría, que es un documento muy bonito, muy valioso, muy conmovedor. Él lo escribe poco antes del asalto, del frustrado asalto, y se convirtió en un documento muy de mucho impacto en la sociedad cubana de la época, y muchos años después se sigue leyendo. Entonces los organizadores del acto, que son dirigentes de la juventud puestos por el partido, le dicen al maestro de ceremonia que hay 3 líneas que no va a leer, y no las lee. El chavalo se salta. Y entonces Fidel le pregunta que por qué. Antes de hablar le preguntó que por qué. Es que me dijeron que no las mencionara. Esas 3 líneas dicen lo siguiente. José Antonio Echeverría: creemos que ha llegado el momento de cumplir. Confiamos en que la pureza de nuestras intenciones nos traiga el favor de Dios para lograr el imperio de la justicia en nuestra patria. Y entonces viene Fidel, mano, con la espada desenvainada. Van a oír ustedes ya sabéis qué, regañada que le dieron. Dice Fidel: ¿será posible, compañeros? Vamos a hacer un análisis. ¿Seremos nosotros, compañeros, tan cobardes y seremos tan mancos mentales que vengamos aquí a leer el testamento de José Antonio Echeverría y tengamos la cobardía, la miseria moral de suprimir 3 líneas?
sencillamente porque esas líneas hayan sido expresión bien formal de un modismo o bien de una convicción que a nosotros no nos toca analizar del compañero José Antonio Echeverría. Vamos a truncar lo que escribió, vamos a truncar lo que creyó y vamos a sentirnos aplastados sencillamente por lo que haya pensado o lo que haya creído en cuanto a religión. ¿Qué clase de confianza es esa en las ideas propias? ¿Qué clase de concepto es ese de la historia? ¿Y cómo concebir la historia de manera tan miserable? ¿Cómo concebir la historia como una cosa muerta, como una cosa putrefacta, como una piedra inmóvil? ¿Podrá llamarse concepción dialéctica de la historia semejante cobardía? ¿Podrá llamarse marxismo semejante manera de pensar? ¿Podrá llamarse socialismo semejante fraude? ¿Podrá llamarse comunismo semejante engaño? No. Quien conciba la historia como deba concebirla, quien concibe el marxismo como deba concebirlo, y lo comprenda y lo interprete y lo aplique a la historia, no comete semejante estupidez. Entonces viene después Fidel y comienza a citar a todos los revolucionarios a lo largo de la historia, desde Espartaco, a lo largo de la historia, que fueron actuando consecuentemente según las circunstancias de su momento y bajo las ideas de su momento. ¿Verdad? Ya te digo, desde Espartaco hasta Martí, Maceo y los héroes de la Revolución Cubana, entonces sigue ese. Por ese camino, dice Fidel, por el camino de omitir las cosas que no nos gustan del pensamiento de determinados héroes, por ese camino, dice Fidel, habría que abolir el concepto de revolucionario desde Espartaco hasta Martí. Por esa concepción miope, sectaria, estúpida y manca, negadora de la historia y negadora del marxismo, habría que caer en la negación de todos los valores, en la negación de toda la historia, en la negación de nuestras propias raíces. Cuando todo ese acervo de progreso humano, de esfuerzo humano, de sacrificio humano, debemos recogerlo y acumularlo en la historia hermosa de la patria y en la historia hermosa de una humanidad que progresa, que ha venido progresando desde el principio y que sigue progresando y que seguirá progresando cada vez más. Es como que quisiéramos castrar a Sandino de todo su pensamiento espiritual. Y Sandino, sobre todo a partir de 1930, los documentos, 1929, son sumamente espirituales. Hay documentos enteros que él predica su propia idea de cómo funciona el mundo. ¿Cómo lo vas a castrar? Eso lo dejó escrito, y eso es tan válido como lo que hizo o como lo que escribió en cuanto a soberanía, en cuanto a antiimperialismo, en cuanto a justicia social. Vos no podés castrar. Y eso es lo que reclama Fidel. Le llama estúpido, le llama sectarios, miopes, mancos, le dice chanchada, le dice. Y sigo, dice Fidel. Es que no hay desperdicio aquí, hermano. Y ahí les tengo otras frases que son más duras aún. Por ese camino, dice Fidel, llegaríamos a la situación de creernos nosotros ultrarrevolucionarios y creernos que hemos hecho toda la historia de la patria, olvidados de las decenas de miles de mambises que cayeron, olvidados de las decenas de miles de héroes que murieron en el camino, todos los cuales en un grado o en otro fueron jalonando el camino, fueron haciendo la historia de la patria y fueron creando las condiciones en virtud de las cuales nosotros, generación afortunada, tuvimos la oportunidad de llegar a las metas más altas y ver cumplidos sueños que fueron sueños de generaciones de luchadores que unas tras otras se sacrificaron y se inmolaron preparando el camino. ¿Cómo podemos nosotros pararnos ante nuestros enemigos con moral haciendo esos trucos? Se sabe que los contrarrevolucionarios han tratado de usar esa frase para tratar de presentar a José Antonio Echeverría como instrumento de su pensamiento, es decir, del pensamiento de los contrarrevolucionarios, que han tratado de utilizar esta frase para combatir la revolución, para combatir el marxismo, que los contrarrevolucionarios
con la hipocresía y la endeblez moral que los caracteriza, actúen de esa forma, se explica. Pero que nosotros, los revolucionarios, los marxistas, por esa razón vayamos a suprimir esa frase, no se explica. Se sabe que un revolucionario puede tener una creencia, puede tenerla. La revolución no obliga a todos los hombres, no se mete en su fuero interno, no excluye a los hombres. A todos los hombres que quieren a su patria, los hombres que quieran en su patria haya la justicia, que se ponga fin a la explotación, al abuso, a la odiosa dominación imperialista, no los obliga ni los hace desgraciados sencillamente porque tengan en su fuero interno alguna idea religiosa. Ese patriota, ese revolucionario sabe que los latifundistas, los explotadores a lo largo de toda la historia han querido utilizar la religión contra la revolución. A lo largo de toda la historia, oigan esto, los que se sorprenden aquí algunos curas, no, oigan, los latifundistas, los explotadores a lo largo de toda la historia han querido utilizar la religión contra la revolución. Y así, ahí está la Declaración de La Habana. Los paganos romanos, es decir, los patricios romanos, que tenían su religión, que era la religión de la clase dominante, utilizaban su religión para perseguir a los cristianos, llevarlos a la hoguera y sacrificarlos en el circo. Y el cristianismo era la religión de los humildes, de los esclavos, de los pobres de Roma. Pasó el tiempo, desapareció la esclavitud, es decir, aquel régimen esclavista. Vino un orden social nuevo, el feudalismo. Y entonces los curas, los arzobispos, los papas y aquellos señores, invocando la religión, llevaban a la hoguera a aquellos hombres de pensamiento revolucionario que se oponían a aquel orden feudal. Y entonces los primeros filósofos y pensadores que expresaban el pensamiento de una clase que nacía eran llevados por los inquisidores a la hoguera. Luego se estableció otro orden social, el capitalismo. Se desarrolló el capitalismo y se convirtió en imperialismo. Y entonces nos encontramos a los arzobispos anatemizando a las revoluciones proletarias y pidiendo el fusilamiento de los abanderados de la clase revolucionaria, es decir, de los trabajadores. Y entonces, invocando la religión, persiguen el pensamiento revolucionario. Los latifundistas y los esbirros y los criminales que llegaron a Playa de Girón traían a 4 curas. Oigan esto, te aseguro que muchos de ustedes no lo saben. Repito, los latifundistas y los esbirros y los criminales que vinieron a Playa Girón traían a 4 curas. Y a uno de los 4 curas, o a 2, los tiraron en paracaídas y venían por el camino dando misa. Siempre enarbolando sentimientos en los que nos creen, porque ¿en qué sentimiento religioso podría creer aquella manada de traidores, de explotadores y de esbirros? Jamás fueron a una iglesia, posiblemente la mayor parte de ellos, sin embargo estaban ahí arrodillados frente a un cura. Cuando venían de asesinar campesinos y obreros, cuando venían aquí a instaurar otra vez el imperio de las compañías americanas, de la explotación extranjera y del yugo de los latifundistas y de los explotadores de toda la haya, y venían con un crucifijo en la mano. ¿No te parece igualito a lo que nos pasó a nosotros aquí? 1962, después de la victoria en Playa Girón, 13 de marzo. Sigo. Porque es que es genial, ¿verdad vos? Se sabe que esa actitud es la actitud de los contrarrevolucionarios y tratan de arrastrar a esa actitud a gente creyente. Como no tienen ninguna bandera justa, no tienen ninguna causa que atraiga a las masas, tratan de acudir a las creencias religiosas, a las supersticiones, a lo que sea. Pero, ¿qué culpa tiene de eso un buen católico? Un católico sincero, que sea miliciano, que esté con la revolución, que esté contra el imperialismo,
que esté contra el analfabetismo, que esté contra la explotación del hombre por el hombre, que esté contra todas las injusticias sociales. ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene el católico sincero de lo que hacen los curas y los obispos? ¿Qué culpa tiene? No se podía pasar por alto, porque ¿eso qué es? Eso de quitar la frase de Echeverría, un síntoma, una corriente miserable, cobarde, mutilada, de quien no tiene fe en el marxismo, de quien no tiene fe en la revolución, de quien no tiene fe en sus ideas. Y para que se acabe de ver con un ejemplo aquí mismo, lo trágico de esta situación, dice Fidel, es el caso que el compañero que ha recibido la orden de tachar eso, el muchacho que lo pusieron de maestro de ceremonia y le dijeron eso no lo lea, pues ese muchacho es poeta y tiene un libro de versos que se lo dio a Fidel. Y en el libro de versos dice uno de los que escribió el chavalo, al que le obligaron a quitar la frase porque mencionaba a Dios. El verso del cipote se llamaba, bueno, el cipote ahora tendrá 70 y pico de años, 80 años, se llamaba Plegaria para el Dios Anónimo. Y entonces empieza, dice Fidel, expresando su creencia, y después me dice, yo tenía un complejo con todas esas cosas. ¿Cómo no va a tener un complejo? Dice Fidel. Un compañero miliciano, un compañero maestro de ceremonia, un compañero integrado a la revolución. Y por el hecho de que un día escribió versos que hablaban de Dios, tiene que vivir acomplejado. ¿Y cómo no se va a acomplejar si llega aquí y le dicen quite esa palabra? ¿En qué se convierte la revolución? En una coyunda. Y eso no es revolución. ¿En qué se convierte la revolución? En una escuela de domesticados. Y esa no es revolución. ¿Y qué tiene que ser la revolución? La revolución tiene que ser una escuela de revolucionarios. La revolución tiene que ser una escuela de hombres valientes. La revolución tiene que ser una escuela de pensamiento libre. La revolución tiene que ser una forja de caracteres y de hombres. La revolución tiene que ser ante todo fe en sus propias ideas, aplicación de sus ideas a la realidad de la historia y a la realidad de la vida. La revolución tiene que llevar a los hombres al estudio, a pensar, a analizar, para tener convicción profunda, tan profunda que no haya menester de esos trucos, que no haya necesidad de esos trucos. Aquí hay mucho, oigan esto, todo, al que le caiga el guante que se lo plante. Aquí hay muchos que se creen más revolucionarios que nadie y creen que la revolución está en gritar y creen que la revolución está en decir izquierda, izquierda. Eso no es el socialismo. Eso puede ser izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Yo creo que nosotros ya estamos creciditos y un poquito maduros y podemos afrontar estos problemas para ir de verdad creando un espíritu revolucionario, pero no un espíritu de palabra y de imposición. ¿Qué es eso? ¿Desde cuándo? ¿A quién se le ha impuesto aquí el marxismo? Sustituyan aquí marxismo por sandinismo. El pueblo se ha vuelto marxista por convicción propia, porque la revolución se lo ha enseñado. Nadie se lo ha impuesto, señores. Batista, o sea, el Somoza de Cuba, trató de imponernos el imperialismo y no hubo manera de que nos lo impusiera. No hubo manera de que nos impusiera su espíritu reaccionario, su dominio castrense, capitalista e imperialista. No hubo manera. Entonces, dice Fidel, es la revolución misma, con sus hechos, con sus luchas, con sus evidencias, la que ha ido convirtiendo a este pueblo que tiene una sensibilidad política tremenda, lo ha convertido en uno de los pueblos más avanzados en este momento, de un espíritu revolucionario extraordinario. La juventud constituye la generación futura, una generación que debe vivir en otra etapa más elevada, más avanzada, no en el socialismo, sino en el comunismo. Y esto quiere decir, sencillamente lo comprende cualquiera, que las futuras generaciones hay que prepararlas para la futura sociedad, que el hombre del futuro hay que forjarlo desde ahora, hay que forjar sus sentimientos, su conciencia,
su carácter, su espíritu. Hay que desarrollarlo en una conciencia todavía más generosa, en un espíritu todavía más revolucionario, más avanzado, más nuevo. ¿Y de dónde has de salir sino de la juventud? ¿Dónde está la cantera de la generación futura? Y nosotros tenemos que ir creando desde ahora ese espíritu. Hay que crear un espíritu más revolucionario ante el trabajo, ante los semejantes, ante todo el pueblo, ante la sociedad y ante la vida. Hay que hacerlo y hay que hacerlo con los jóvenes. Aquí viene ahora otra regañadita a los chavalos. Van a escuchar. ¿Y qué mejores condiciones, dice Fidel, para hacerlo que las condiciones que rodea a esta juventud? Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Juventud que sin importar cuánto gana su padre, ni los ingresos de su familia, ni cuántos hermanos tiene, juventud que simplemente por el hecho de ser jóvenes, por el hecho de vivir en este país, por el hecho de desear superarse, ser útiles a su patria, sin importar ni los ingresos, repito, ni la situación de la familia, reciben una beca, vienen a la capital o a donde sea, van a estudiar a los más regios centros, viven en las más cómodas mansiones, tienen la ropa, los zapatos, la alimentación, la asistencia médica, todos los servicios educacionales, todos los servicios culturales, todos los servicios recreativos, porque hemos hecho el esfuerzo, el pueblo está haciendo el esfuerzo para que a esa juventud no le falte nada. Nosotros tenemos escuelas de instrucción revolucionaria donde estudian a veces 45 días, otras veces 3 meses, 4, 8. Si nosotros podemos darle oportunidad a los jóvenes de estudiar marxismo, no 3 meses, no 1 año, sino 5 años, 7 años, 8 años, desde la secundaria básica, desde la preuniversitaria, desde el Instituto Tecnológico y desde la universidad, y forjar masivamente, crear masivamente cuadros revolucionarios con el verdadero espíritu revolucionario, con la profunda convicción de un verdadero revolucionario que sabe pensar, que sabe discutir, que tiene una convicción, que tiene una disciplina, que tiene una conciencia nueva, una actitud nueva ante la vida. Ese es el revolucionario que nosotros queremos. Ese es el revolucionario que nosotros queremos en la organización política de la revolución. Ese tipo de hombre que sea ejemplo, ese núcleo que tenga autoridad. Oigan esto, no simplemente porque sea núcleo, sino porque sea ejemplo. Que tenga autoridad no porque se la impongan a nadie, sino porque todo el mundo la reconoce. Porque quien quiera pasar de revolucionario siendo un vago, no se ganará el respeto de nadie. Quien quiera pasar de revolucionario siendo un privilegiado, no se ganará el respeto de nadie. Y por eso hay que ganarse la autoridad que da el ejemplo, que da la conducta. Y así tienen que ser los núcleos. Y no descansaremos, compañeros, ni debemos descansar en la incesante lucha, porque en el aparato político de la revolución, en el partido, se junten los mejores hombres y mujeres de la patria. Ese es el precio que deben, ese es el premio que deben aspirar a recibir los revolucionarios. La satisfacción de quien cumple con su deber de hombre, de quien cumple con su deber para con la sociedad y para con la patria. Privilegios jamás. Guerra al privilegio, guerra a todo lo que sea debilidad, a todo lo que sea acomodamiento, guerra a ese sectarismo que lleva al privilegio, que lleva al pantano. Salgamos de ese pantano inmundo, de un sectarismo miserable, y empecemos, compañeras y compañeros, empecemos a hacer lo que la historia espera de nosotros, lo que la patria espera de nosotros, lo que América espera de nosotros, lo que el mundo espera de nosotros, con espíritu verdaderamente revolucionario, con espíritu verdaderamente nuevo, con espíritu verdaderamente creador, donde la piedra de toque de cada hombre y de cada mujer de la patria sea el mérito, el espíritu de sacrificio, sea la conciencia revolucionaria, sea el amor a la revolución. Ese fue el discurso de Fidel
en marzo de 1962, en la escalinata de la universidad. Ahora vamos con otro. ¿Te acuerdas que te citaba al principio lo de que revolucionarios no son los que andan con su hoja de servicio? Lo que andan diciendo, yo me incorporé al frente en 1975 y estuve en la columna tal, o fui casa de seguridad, o fue lo que sea. Y después en los 80 fui miliciano, fui servicio militar, fui reservista, estuve de político. Y después en los 90 yo anduve en las manifestaciones aquí, allá. Y por todo eso yo merezco ser tal cosa. ¿Verdad? Entonces dice Fidel, dice, la mejor hoja de vida es la de los héroes y los mártires, y eso no la andan difundiendo porque no pueden, entregaron su vida para no recibir nada, sino lo único que aspiraban, la felicidad de su patria. Y entonces, después yo no me acordaba de esto. Después cuenta lo que a nosotros también nos pasó. Para el 19 de julio, después del triunfo, entonces aparecieron un montón de que todos eran sandinistas. Entonces nosotros le decíamos los sanitas 19 de julio. Así se popularizó eso, ya eso se perdió obviamente, eso hace más de 40 años, 42 años. Y después nos pasó también con la victoria de Daniel en el 2006. Aparecieron un montón. Pero bueno, entonces yo no me acordaba que también les había pasado a los cubanos. Entonces dice Fidel, realmente son muchos los revolucionarios aparecidos después del 1 de enero. Y no es que fueran pocos los hombres y las mujeres que lucharon, pero lo que sí es cierto es que todos sabemos de incontables casos de familias, de hombres y de mujeres que ayudaron, y después del triunfo guardaron un modesto silencio. Permanecieron en sus casas porque entendían que cumplían con un deber y que a nadie más que a sus conciencias tenían que rendir cuenta de su conducta. No andaban con el pito y el tambor, yo fui tal cosa, no. Su deber cumplido y a lo suyo. Esos son los verdaderos patriotas, dice Fidel. Los que tienen el pudor de no andar exhibiendo y no andar proclamando los servicios que prestaron. Porque se puso de moda, como siempre, la presencia de los falsos revolucionarios. De los que en la hora del triunfo se presentan con la misma prontitud con la que se esconden debajo de la cama si de nuevo se presenta la hora difícil, de los que sabemos que no se puede contar con ellos si el camino se hace difícil y duro, si la revolución tiene que afrontar momentos de sacrificio y de lucha, porque son los que tienen la misma habilidad para penetrar en los edificios públicos y en las solemnidades, como la tienen para desaparecer cuando hay que ofrecer la vida, cuando hay que decir presente, porque desde luego no eran tantos el 10 de marzo. Lo más abnegado, lo más sacrificado y lo más puro es la masa del pueblo, porque es el que espontáneamente, desinteresadamente y por puro idealismo respalda la revolución. Hace acto de presencia en todas las conmemoraciones, en todas las concentraciones, en todas las peregrinaciones, y que no pide nada, porque no concibe la patria y la revolución como un instrumento de cuestiones personales o de satisfacciones personales, sino que concibe la patria y concibe la revolución como algo superior, algo que nos satisface por lo que significa de bienestar para todos, de beneficios para todos, de gloria y dignidad para la nación y para el pueblo. Asco dan, repugnancia producen aquellos individuos que creen que tantos miles de jóvenes cayeron, que tanto sacrificio se hizo solamente para que ellos trepen, para que ellos perciban beneficios de tipo personal. Asco dan, repugnancia. Porque los que tal piensan no hacen sino insultar a nuestros muertos, ultrajar el honor de nuestro pueblo y venir aquí a hacer el ridículo papel de imaginarse que una lucha que ha encendido tantas virtudes, un sacrificio que ha despertado tantas ilusiones, se puede venir aquí a prostituir
y se puede venir aquí a tratar de inculcar de nuevo los vicios que, si no erradicados del todo, no pararemos hasta que no los hayamos erradicado del seno de nuestra patria. Bueno, es decir, que no hay que hablar solo de los falsos revolucionarios. Hay que hablar también de los revolucionarios que creen que la lucha se acabó, de los revolucionarios que creen que el 1 de enero ya pasó el sacrificio, de los que se piensan que un pueblo puede alcanzar tranquilamente sus anhelos de libertad y de justicia, y de los que creen que la justicia se puede implantar impunemente en medio de tan poderosos intereses nacionales y extranjeros como son los que se oponen al progreso de nuestra patria. Hay los revolucionarios que de tal manera piensan y aflojan sus resortes morales y aflojan su sentido del deber. Porque está equivocado el que crea que nos van a dejar llevar adelante nuestra revolución sin tratar de destruirla, sin tratar de perturbarla, sin tratar de crearnos todo género de dificultades, tanto económicas como políticas, como de orden público, como de disciplina social. Están equivocados los que creen que aquellos que perdieron aquí sus privilegios, aquellos que perdieron sus cuentas de banco porque no pudieron llevarse la valija, aquellos que perdieron sus fincas malavidas, aquellos que perdieron sus negocios, aquellos que perdieron sus edificios, aquellos que perdieron su señorío, aquellos que perdieron su facultad de ser dueños de vidas y de haciendas, se van a resignar tranquilamente. Están equivocados. Los que crean que no se van a asociar con los grandes intereses extranjeros perjudicados por nuestra revolución, los que crean que esos no se van a asociar con las tiranías que son enemigas de nuestra revolución, los que crean que no van a tratar de forjar una cadena de intereses poderosos para tratar de crearnos obstáculos de toda índole, los que tal crean no tienen noción de lo que es una revolución. Podrán ser revolucionarios bien intencionados, pero malentendidos. Revolucionarios con buena fe, pero con poco pensamiento revolucionario. Porque lo primero que un revolucionario verdadero, que un hombre con conciencia revolucionaria piensa cuando se propone o es parte o es miembro o es partícipe de un proceso revolucionario, es que los procesos revolucionarios lesionan intereses poderosos y que esos intereses no se resignan a perdonar la revolución. Si aquí se hubiese tratado de un simple cambio de hombres, de un simple cambio de mando, si todo lo hubiésemos dejado como estaba, si no nos hubiésemos empeñado en llevar adelante una obra reformadora, una obra tendente a superar todos los males de nuestra república y a superar todas las injusticias de nuestra república, porque esta revolución solo tiene razón de ser en la injusticia y en la opresión. Porque sin injusticia y sin opresión, si no fuese cierto que nuestro pueblo vivía en la más humillante y en la más inmerecida de las situaciones, el pueblo que es consciente, que actúa con instinto fino, con un sentido claro de sus intereses, el pueblo no se habría sumado a una revolución, no habría dado tantos hijos a esa lucha y no habría sido posible destruir ese consorcio poderoso de fuerzas e intereses, de propaganda que mantenía la dictadura en el poder. Hubo revolución porque había injusticias que reparar y porque, como dijo Antonio Maceo, con una extraordinaria agudeza y visión, la revolución está en marcha mientras quede una injusticia sin reparar. Las revoluciones no son una invención humana. Las revoluciones no son consecuencia del capricho de los hombres. Los pueblos no se mueven detrás del capricho ni de las ambiciones de nadie. Los pueblos solo se mueven en pos de grandes aspiraciones de justicia. Y si nuestro pueblo se ha movido entero y se ha movido en una proporción tan elevada como no contó con ella ninguna revolución en el mundo, eso no prueba sino que había muchas injusticias que reparar en nuestra patria
que la patria estaba inconforme, que estaba inconforme con la tiranía, que estaba inconforme con todo lo que venía de atrás y tenía que estar inconforme porque ni siquiera habíamos logrado la independencia, dice Fidel. Les leo ahora un párrafo más. Ya vamos a terminar, ya nos vamos también. Esto fue dicho el 23 de agosto de 1970, en el 10º aniversario de la fundación de la Federación de Mujeres Cubanas en el Teatro Chaplin de La Habana. Un solo párrafo, dice Fidel. Esa vanguardia que se supere a sí misma, se desarrolle más, erradique sus fallas, erradique sus deficiencias y erradique sus debilidades. Cuide su actitud en todos los aspectos. Sea ejemplo en todos los aspectos. Ser ejemplo en todos los aspectos significa ejemplo sin excepción de ninguna clase. Nuestros militantes revolucionarios, nuestros cuadros, los compañeros que tienen responsabilidades. A más responsabilidad, más obligación. A más responsabilidad, más deber. Y a más responsabilidad, más sacrificio. A más responsabilidad, más deber, repito, y a más responsabilidad, más sacrificio. Aprendamos eso de Fidel. Y lo último, del 8 de abril de 1970, este fue un escrito de Fidel, sus últimos escritos, ya cuando ya no era presidente de Cuba ni primer secretario del Partido Comunista de Cuba, ya estaba escribiendo sus reflexiones, y esta la hizo el 8 de abril de 2010. Fidel, el espíritu autocrítico, la incesante necesidad de estudiar, observar y reflexionar son, a mi juicio, características de las que no puede prescindir ningún cuadro revolucionario. La tarea a la que cada cual consagre su vida no solo puede ser fruto del deseo personal, sino también de la educación. La recalificación es una necesidad irrenunciable de cualquier sociedad humana. Los cuadros del partido y del Estado deberán enfrentar problemas cada vez de mayor complejidad. De los responsables de la educación política se demandarán mayores conocimientos que nunca de la historia y de la economía, precisamente por la complejidad de su trabajo. Fíjense lo que dice Fidel. Se demanda cada vez más mayores conocimientos de la historia y de la economía, las dos asignaturas básicas en la forja de los cuadros revolucionarios. Los reaccionarios, los mercenarios, los que anhelan consumismo y rehúsan el trabajo y el estudio, tendrán cada vez menos espacio en la vida pública. No faltarán jamás en la sociedad humana los demagogos, los oportunistas, los que anhelan soluciones fáciles en busca de popularidad, pero los que traicionan la ética tendrán cada vez menos posibilidades de engañar. La lucha nos ha enseñado el daño que pueden causar el oportunismo y la traición. La educación de los cuadros será la tarea más importante que los partidos revolucionarios deberán dominar. No habrá jamás soluciones fáciles. El rigor y la exigencia tendrán que prevalecer. Cuidémonos especialmente también, dice Fidel, de aquellos que junto al agua sucia vierten los principios y los sueños de los pueblos. Cuidémonos de los que echan al caño los principios, los valores de los pueblos. Fidel, todo eso se lo he leído para que reflexionemos, para que aprendamos, para que estudiemos. Pueden buscar esos discursos íntegros, están en internet, búsquenlos. Hay que estudiar. Dice Fidel, mano, el que no estudia no avanza. Y la conciencia es la principal, el ejemplo y la conciencia, el ejemplo y las ideas propias son los que forjan la conciencia revolucionaria, ¿no? Ejemplo y ideas propias, el ejemplo de los demás y el ejemplo que vos das. Pensamiento propio fundado en pensamientos también de otros grandes seres humanos y en la realidad que te circunscribe y en el estudio, por supuesto.
Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.